yo digo, y honestamente siento eso, que en muchas maneras es bueno ser un cristiano. ¿Verdad que sí? O sea, le da mucho gusto a uno, o sea, se siente bien venir aquí los domingos a escuchar las promesas de Dios, a escuchar de su perdón, a cantar esos himnos hermosos. Se siente bien poder formar parte de un grupo de creyentes, una familia de hermanos y hermanas en Dios. O sea, es bueno ser cristiano. Somos los hijos de Dios. Dios nos perdona completamente para siempre. Él nos promete un lugar con Él para siempre en el cielo. Y además Él nos da muchas bendiciones. O sea, nosotros tenemos la bendición de vivir en este país y disfrutar de tantas bendiciones materiales. O sea, nosotros en este momento, en este país, todos nosotros aquí vivimos mejor que casi todas las demás personas en toda la historia de la humanidad. Pero dado que nosotros gozamos de tantas bendiciones, especialmente esa bendición de vivir en este país y todas esas bendiciones materiales, hay una idea que ha infectado muchas iglesias cristianas en este país. Y la idea es esta: que la vida de un cristiano siempre debe ser de color de rosa. ¿Me explico? O sea, llega a creer la gente que dado que creen en Dios, su vida debe de ser mejor, más feliz, más fácil. Porque al final de cuentas Dios promete bendecirnos, ¿verdad? Entonces, si Él nos promete bendecir, si vamos a la iglesia, si nos portamos bien, si creemos en Él, entonces nuestras vidas aquí deben de ser más fáciles, más felices, más mejores. Pero luego, cuando vienen los problemas, cuando tu esposa está diagnosticada con el cáncer, o cuando la gente en la iglesia se está peleando, o el pastor se porta mal y hay un escándalo, o la gente te trata diferente por ser cristianos, empezamos a pensar, espérate, no debe de ser así, soy un cristiano, mi vida debe ser mejor, más bendecida. Y la gente batalla con eso. Pues hoy nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar a entender lo que debemos esperar a ser cristianos. Hoy vamos a ver que la vida de un cristiano no siempre es todo de color de rosa. El texto de hoy es el evangelio que acabo de leerles, pero voy a leerlo otra vez, del San Marcos, el capítulo 8, que dice así. Luego Jesús comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús se encontraba en un cruce de caminos. Estaba entrando en el 3er año de su ministerio público aquí en la tierra. Unas semanas antes, Él había alimentado a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 3 pequeños pescados.
En este momento, Él estaba en el cúspide, en la cima de su popularidad. Era famosísimo. Hasta que sus mismos discípulos se emocionaron. Toda la gente quería hacer a Jesús un rey. Y los discípulos pensaban, no, pues sí, ya estamos siguiendo a una estrella que nos va a llevar por el camino de la gloria y la fama y el poder. Pero eso no fue el camino por el que se dirigió Jesús. ¿Saben que nosotros como familia, mi familia y yo, a veces nos gusta nada más salir manejando, para conocer, nada más para distraernos? Salimos del pueblo, vamos manejando por el campo y a menudo yo doy vuelta en una calle y digo, bueno, veamos a dónde nos lleve esta calle, porque no sé. ¿Nunca han hecho eso, que nada más van descubriendo y van manejando y van paseando por lugares que no conocen? Eso no es lo que hizo Jesús. Cuando Él escogió el camino de la cruz, Él sabía exactamente lo que le estaba esperando al final. Él dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. O sea, Jesús miró hacia adelante en ese camino y Él pudo ver a sus enemigos y a los soldados con sus espadas y antorchas y palos. Él podía ver a Poncio Pilato y la corona tejida de espinas y los clavos. Él podía ver al final a su Padre Celestial con el puño esperándolo para castigarlo, con el castigo que nosotros merecemos por todas esas tonterías que hemos hecho en la vida. O sea, Jesús sabía que lo que le esperaba en ese camino no era todo del color de rosa. Pero aún así, Él fue. De hecho, no iba a dejar que nada ni nadie le impidiera. Cuando Pedro trató de impedirlo, no le fue muy bien a Pedro. Es que Pedro aún no entendió. Él todavía pensaba que Jesús los estaba llevando por el camino de color de rosa, o sea, de que todo bien, todo fácil, o sea, el camino de milagros y poder y fama con la gente. Eso es lo que él pensaba que les esperaba. Entonces, cuando Jesús comenzó a decirles, no, es que yo voy a ser rechazado y matado, Pedro le dijo, de ninguna manera, Jesús, ¿de qué hablas? Eso nunca va a pasar. Pero Jesús sabía quién era que realmente lo estaba tratando de impedir. Vio a través de Pedro y pudo ver al diablo susurrando en su oído. Aléjate de mí, Satanás, él dijo. No tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y así Jesús dio la vuelta y siguió caminando por ese camino de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se insistió en andar hacia la cruz? Es porque te amaba tanto a ti. Su amor por ti y por mí lo impulsó a hacer lo difícil, a hacer lo doloroso, a hacer lo necesario para salvarnos del infierno que merecemos. Por todas esas palabras sucias y chistes rojos y pensamientos malos que tenemos. Para salvarnos del infierno que merecemos, por todas esas cosas horribles que hemos dicho a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros papás. Para salvarnos del infierno que merecemos por todas esas borracheras, todas esas mentiras, todos esos chistes, todos esos pensamientos lujuriosos. El amor por nosotros impulsó a Jesús a no escoger un camino de color de rosa, sino el camino de la cruz, el camino del látigo, el camino de los clavos, el camino de las lágrimas. Y ahora nos da a nosotros una opción.
Ahora nosotros podemos escoger seguirle a Él o seguir el camino del mundo. Pero que entiendan, el seguirle a Jesús significa andar en el camino de la cruz. La vida de un cristiano no siempre es todo de color de rosa. El camino de la cruz requiere sacrificio. O sea, Jesús lo dijo de esta manera. Dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Seguir a Jesús significa negarse a sí mismo. Pero ¿ustedes entienden eso? ¿Qué quiere decir negar a uno mismo? Negar a uno mismo significa dar todo a Dios, no servirle a medias. Es dejar de atrás todas las demás cosas y decir, no, pues Dios es lo principal. Es que la gente en el mundo hoy en día, a menudo, hasta nosotros decimos, no, Dios es una parte de mi vida, o Dios es una gran parte de mi vida. Dios no quiere ser una parte. Dios no quiere servicio, Él quiere ser toda tu vida, todo tu ser. El camino de la cruz significa negar a uno mismo, significa andar por el camino del servicio humilde a Dios y a los demás. Ser un cristiano implica sacrificio, implica el desinterés. Significa que todas las demás cosas, tu trabajo, tu dinero, tu casa, hasta tu familia, no son lo que es más importante para ti. Seguirle a Jesús significa negarse a uno mismo y luego llevar su cruz. Siempre escuchamos eso, ¿verdad? En la iglesia se habla de llevar nuestras cruces. Pero lamentablemente mucha gente realmente no entiende eso. Yo me acuerdo cuando yo vivía en el DF, en la Ciudad de México. Estaba platicando con una señora que me estaba platicando de su esposo, que no era bueno para nada, que era no trabajaba, no aportaba nada a la casa. Y luego ella me dijo, pero bueno, todos tenemos nuestras cruces por llevar. O sea que su esposo era su cruz. Porque a menudo pensamos que nuestras cruces son todas las cosas que sufrimos, pero no son todas las cosas que sufrimos. Las cruces que llevamos como cristianos son las cosas que sufrimos por causa de nuestra fe en Jesús. Son las cosas que sufrimos por hacer lo correcto y por vivir nuestra fe. Por ejemplo, el faltar dinero o vivir con menos dinero porque declaras todo honestamente en tus taxes y das tus ofrendas en la iglesia. Esa es una cruz. Estás sufriendo por hacer lo correcto. Cuando tus amigos en la escuela se burlan de ti porque no vas a tomar o fumar marihuana con ellos, esa es una cruz que sufrimos como cristianos. Cuando tu novio te corta porque no te acuestas con él porque sabes que Dios no quiere que hagas eso, esa es una cruz que llevamos. Cuando la gente te ve como un raro, te trata diferente por ser cristiano, por hablar de Dios, por vivir tu fe, esas son las cruces que llevamos como cristianos. Y a nadie le gusta cargar una cruz. Es doloroso, es difícil, es duro. Porque no queremos que la gente piense que somos raros o fanáticos. No queremos que la gente piense que somos diferentes. Lo que queremos, pero todos somos así. Queremos nada más ir a la iglesia de vez en cuando, sentirnos bien, de escuchar la palabra de Dios y poder acudirnos a Dios cuando tengamos problemas. Pero el resto del tiempo estar allá, viviendo como ellos, emborrachándonos con nuestros amigos, maldiciendo con los compañeros de trabajo, acostándonos como quien queramos. Pero no. El seguir a Jesús significa rechazar esas cosas. Significa escoger el camino de la cruz. El negarnos a nosotros mismos. El vivir para el Dios que vivió y murió por nosotros. El ser un cristiano
no es algo que solo se hace los domingos en la misa. Y no me malentiendan. O sea, es muy bueno ser cristiano. Hay muchas cosas buenas. Dios sí nos perdona, nos ama. No, tenemos un lugar en el cielo esperándonos. Y no tenemos que pagar ni ganarlo. Jesús lo ganó por nosotros. Y lo recibimos por medio de la fe en Él. Cada vez que nos arrepentimos, Él nos perdona completamente. Así es nuestro Dios. Además, nos da un montón de bendiciones que nosotros no merecemos. Miren sus vidas. Es bueno ser un cristiano. Pero cuando vemos el camino que escogió Jesús, el camino de la cruz, el camino que ganó por nosotros ese perdón y el cielo y todas esas bendiciones que no merecemos, eso nos lleva a decir, bueno, yo le voy a seguir por ese mismo camino. Y ese camino no siempre es fácil. La vida de un cristiano no siempre es todo de color de rosa. Significa sacrificio, significa dar y ayudar y hasta sufrir a veces. Significa ser diferente de los demás. Afecta la manera en que vivimos todos los días de nuestra vida. Pero vale la pena. Porque el camino de la cruz nos lleva a Jesús. Y su sublime amor. Su perdón. El camino de la cruz nos lleva al cielo. Y en el cielo sí, no va a haber más dolores, ni problemas, ni cruces por llevar. Porque en el cielo sí, todo va a ser de color de rosa. Amén. Y ahora esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.